continuar con la serie Pensar, Actuar, Ser como Jesús. Y voy a hablar acerca de una virtud. Y es una virtud, es una cualidad, es parte del carácter, es parte también del fruto del Espíritu. Y es tan esencial que usted y yo podamos desarrollar esta virtud para tener relaciones sanas, para tener matrimonios exitosos, satisfactorios. Tenemos que trabajar mucho en esta virtud. El apóstol Pablo nos dice en Tito 2:11: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Leí la nueva versión internacional, y nos dice nuevamente el versículo 12: y nos enseña a rechazar la impiedad, las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿De qué es lo que nos habla y nos quiere hablar el Espíritu Santo esta mañana acerca de esta virtud tan esencial? Si queremos pensar, actuar y ser como Jesús, debemos aprender a tener dominio propio. Si alguien aquí en la tierra tuvo dominio propio, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, conforme a las pasiones, a las debilidades humanas. Jesús fue tentado en todo, pero Él tuvo dominio propio. Las escrituras con frecuencia se refieren al cuerpo, al igual que al pecado que creamos mediante nuestras decisiones, como la carne. Actuamos estimulados por la naturaleza de pecado. La carne quiere ocuparse de sí misma y ser siempre lo primero, sin importar cuál sea el costo para cualquiera. Irónicamente, incluido el propio yo, la carne causa daño, incluso hasta el punto de la autodestrucción. Por medio de Cristo, somos capaces de practicar el dominio propio en lugar de estar fuera de control. Podemos decir que no en cualquier momento que decidamos obedecer a Dios. Una pregunta: ¿cómo me libera Dios de las adicciones y los hábitos pecaminosos? Hay mucha gente, y ahora más en el tiempo de pandemia, han proliferado las adicciones a muchas cosas. Una adicción es terrible, es fatal. Y podemos ver que mucha gente, como se ha incrementado el trastorno de ansiedad, mucha gente, para aliviar esa ansiedad, crea hábitos pecaminosos que se vuelven adicciones. Pero cuando una persona aprende a desarrollar la virtud del dominio propio, va a poder librarse de cualquier tipo de adicción. Aunque por 3 décadas, 4 décadas hayas tenido esas adicciones, Dios te va a liberar. Ahorita lo vamos a ver. Jesús vino a la tierra en la carne para poder redimir la carne. Cuando hablamos de dominio propio, pensamos en domar y derrocar la carne. El apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 2 nos dice: pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado.
Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justicias o las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Esencialmente hay un ataque interior continuo librándose dentro de nosotros. Las tentaciones, los pensamientos y las actitudes fluyen por nosotros, queriendo que el yo permanezca en el trono y se salga con la suya. En primera de Juan, capítulo 2, versículo 16 leemos: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la codicia de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso viene de Dios. Eso proviene del mundo. Y todas estas cosas nos están acechando. Nos quieren esclavizar, nos quieren matar, robar, destruir. De hecho, el príncipe de este mundo es Satanás, y él utiliza estas tres artimañas: los deseos de que de la carne, esos deseos no de la carne, el sirloin que nos comemos allá afuera, o de la carne del vecino, no, la carne propia, no de la carne que tú ves allá afuera. Los deseos de la carne, tu carne, de tu naturaleza, tu instinto pecaminoso. El ser humano tenemos un instinto al pecado, a la codicia, a la vanidad. Es como, se lo voy a poner, le pongo un ejemplo. Tenemos una mascotita ahí en mi casa, una gatita de 6 meses, tiene 6 meses. Aunque es una gatita, para mi percepción creo que está hasta un poquito sobrada de peso. Come muy bien, le encanta, le fascina el jamón. Y cuando ya no hay nada más, pues ahí va y come croquetas. Las croquetas son como para ya cuando completar la dieta. Pero si no tenemos cuidado con los desperdicios que ponemos en el bote de basura, que hay a veces que se nos olvida, o sí tiene una tapadera ese bote, pero no le queda bien. A veces lo dejamos destapado y en la madrugada la gatita hace sus travesuras, hasta la ve al bote y anda ahí habiendo, porque su instinto, su naturaleza de los gatitos son carroñeros. Y tenemos cuidado cuando al abrir la puerta de la calle nomás está esperando para salirse. Su instinto es así. Les gusta andar vagando, explorando nuevos horizontes. Así son los gatos, es su naturaleza. Aunque la gatita está llena, no tiene hambre, de todos modos le gusta andar lambrusqueando. Si usted ha tenido gatitos, debe tener cuidado de tapar bien las cazuelitas, la comida. Si no, usted al rato, cuando come el recalentado, va a comer con el toque ahí del gatito, ¿eh? O a lo mejor el gato lo prueba primero que usted, la comida. Es su instinto. Nosotros no podemos cambiar eso. Y así nuestra naturaleza humana, tenemos el instinto ¿a qué? Al pecado. Tenemos el instinto al mal, así ya, desde la maldición que entró ahí, que en el pecado original, que fue la codicia. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios por la codicia, comen del fruto prohibido, ahí entra el pecado y entra la muerte. Y entra una naturaleza pecaminosa, un instinto al mal. Entonces, necesitamos desarrollar el dominio propio. Por eso nos dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Está tremendo. Y esto, las tentaciones que nos ofrece el mundo no son nuevas.
siempre ha existido tentaciones. Cada generación ha tenido sus propios males, su propia perversión, su propia decadencia moral. Y ahora, más que nunca, es terrible y da tristeza, duele en el corazón de cantantes que se identifican como cristianos, tienen una ideología muy liberal. ¿A la rayita de qué? Del pecado. A la rayita de la perversión. ¿Y a la rayita de qué? De todo lo que se mueve, de lo que ofrece el mundo. Hay que tener cuidado. No me extraña de un artista o un cantante que no es cristiano, pues eso es normal, ¿no? Que él compone canciones y habla y dice y piensa como lo piensa el mundo, pues porque no tiene el temor a Dios. Pero sí los que se identifican como cristianos. El mundo es una influencia destructiva, extrema, que también actúa sobre nosotros, y lo que hay en el mundo le dirá a nuestro corazón qué hacer. El mundo siempre te va a estar diciendo qué hacer. Siempre. Porque es el deseo de la carne que está en ti, la codicia de tus ojos, la vanagloria de la vida. Entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo contrarrestaremos estos ataques? Regresemos a Juan capítulo 15. Los nutrientes de Jesús fluyen desde la vid hasta las ramas, produciendo su fruto y no el nuestro. Nosotros permanecemos en él. Escogemos a Dios por encima del yo, nos bajamos del trono y nos situamos sobre el altar. En varias ocasiones he predicado de este capítulo. Juan capítulo 15, Jesús la vid verdadera. Que Él es la vid, nosotros somos las ramas. Y si nosotros que somos las ramas permanecemos unidos a la vid, unidos a Cristo, entonces va a fluir de manera natural esa savia, esos nutrientes, y de manera natural las ramas van a producir el fruto. Y parte de ese fruto es el dominio propio. Es imposible, es no creíble que alguien diga: yo tengo una comunión con Cristo, una conexión con el Espíritu Santo, y que tengamos nuestro dominio propio desbocado, que no nos controlemos, que no tengamos el control. O sea, realmente parte del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Y de eso se trata este día, que aprendamos cómo desarrollarlo. Entonces, aquí la esencia es: para llegar a tener el dominio propio necesitamos estar conectados a la vid. Así como la rama permanece conectada al árbol, a la vid, y la rama recibe los nutrientes y la rama de manera natural produce fruto. La conexión con Jesús. También es necesario replantear la definición del dominio propio y verlo desde una lente diferente. Hay una idea clave aquí. Tengo el poder de controlarme por medio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes verdaderamente les gustaría aprender a tener el dominio propio? A poder controlarse, poder controlar ese apetito, poder controlar esos malos pensamientos, poder controlar esos deseos impulsivos que te llevan a las muchas adicciones sin número, poder controlar la lengua. Mucha gente, a lo mejor sus males no son aparentemente tan graves, pero no puede controlar su lengua, no puede controlar su boca de mentir, del chisme, de criticar, de maldecir. Y eso también daña, contamina tu vida, y la de los que te escuchan también son contaminados. Ahora, el dominio propio
como un fruto del Espíritu podría entenderse mejor como el control de Dios. Llegamos a creer y a pensar que tener el autocontrol o el dominio propio es una autorregulación como la describen los valores allá afuera. No, no es eso, no es lo mismo. El dominio propio como fruto del Espíritu, como una virtud del Espíritu, es el control de Dios en ti. O sea, no es tuyo. No es de este mundo. Es algo totalmente sobrenatural. Entonces, por eso hay que redefinir lo que significa dominio propio. Me controlo a mí mismo. Anote esto, esta es como la médula espinal de este mensaje. Anótelo, por favor. Me controlo a mí mismo entregándole el control a Dios. Es como un juego de palabras. Me controlo a mí mismo, tengo el dominio propio al entregarle el control a Dios. Le entrego el control a Dios. Me rindo. La carne tira la toalla. Días atrás estuve en un funeral. Y mientras predicaba y daba un mensaje de unas familias que en algún tiempo fueron miembros de aquí de la iglesia y por situaciones muy fuertes abandonaron la fe. Y me habla y me dice, hace muchos años ya de eso, casi 10 años, pastor, mi padre falleció, puede venir a dar una palabra. Ellos se siguen identificando como cristianos y de una palabra. Y cuando termina el mensaje volteo y le digo, tú necesitas perdonar. No es posible que tú cargues esa situación. Ya no lo cargues. Le digo, me dice, pastor, es que quisiera yo creer. Todo lo que usted ha dicho yo sé que es verdad y es cierto, pero yo no creo. Yo dejé de creer en Dios. Pero es que tienes que perdonar. Tu corazón se ha endurecido, tienes que perdonar. Me dice, lo que pasa es que no he podido perdonar. Y de eso se trata. Ok, aquí hay un secreto. Mira, tú, ¿cómo vas a poder perdonar? Dile a Dios, Dios, yo no he podido. De eso se trata. Tienes que rendirte a Dios y decirle, Dios, yo no puedo perdonar. Es más, dile, no quiero perdonar. Y le mandé a hacer una tarea y dice, sí, lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Y fue una situación muy terrible, muy adversa. Y te voy a decir, de eso se trata. Te voy a decir, ese perdón, eso que humanamente tú no puedes perdonarlo. Pero de eso se trata, que tú le digas, Dios, yo me rindo, yo no puedo, y es más, ni quiero. Como en la novela el libro de La cabaña, ¿no? Con McCain, cuando el padre le dice, tienes que perdonar, quiero que sufra, que le hagas lo mismo, lo que me hizo a mí. Un psicópata hurta a su hija y la viola y la asesina brutalmente. Y el padre le dice, tienes que perdonarlo. A ese que le hizo a tu hija, yo también lo amo a él. Yo también lo redimí a él, lo quiero redimir. McCain no entiende eso. Él quiere venganza. Pero de eso se trata. Se trata de que tú te rindas y decirle, Dios, yo no puedo tener el control de mis instintos. Yo no puedo tener el control de mis pensamientos. Yo no puedo tener el control de mis impulsos. Me rindo, tiro la toalla. Eso es lo que Dios está esperando escuchar de nosotros. Dios está esperando eso. Muchas veces nosotros nos empeñamos, nos afanamos
tanto en las oraciones, tanto en las alabanzas. Hay que tener cuidado, tiene que haber un equilibrio. Y queremos, sí, Señor, dame más de ti. Y quiero llenarme de ti. Hasta en las alabanzas llenarnos. Y claro, está bien, pero hay que tener un equilibrio. Hay un momento para orar, Señor, ahora yo me entrego. Ahora yo me rindo a ti. Soy tuyo. Tú eres el dueño de todo. Por eso el dominio propio es el poder de Dios, el control de Dios donde en ti. Es el fruto del Espíritu, rendirte. No puedo con esa adicción, soy esclavo de eso. Tirar la toalla, ahora Dios es el que toma el control. Me controlo a mí mismo entregándole el control a Dios, me rindo, la carne tira la toalla, Dios toma el mando. En realidad, el dominio propio se logra mejor cuando está unido a la práctica de la rendición total. ¿Cómo puede alguien hacer un fuerte progreso en el dominio propio sin antes rendirse al Espíritu de Dios? Tú no puedes llegar a tener la virtud del dominio propio en todos los sentidos de la palabra sin rendirte totalmente, sin entregarte al Espíritu Santo. La conexión con el Espíritu Santo. ¿Cómo va a tener alguien un cónyuge gritón, grosero, que humilla a la esposa o al esposo o insulta a todo? ¿Cómo va a tener control de su lengua, de su genio, de sus genes que trae? De todos los apellidos que le busques, traes el ADN. ¿Cómo va a poder tener control sin antes rendirse al Espíritu Santo? No es posible. Tenemos que rendirnos al Espíritu Santo, porque el dominio propio, aquí como lo estoy describiendo, es un fruto del Espíritu. No es una cualidad tuya, para que no te vanaglories. No, es el Espíritu Santo. Tener dominio propio es rendirse al poder de Dios para hacer las cosas que deberíamos y no hacer aquellas que no deberíamos. Ahorita lo voy a explicar más esto. Proverbios 16:32 nos dice: más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Y en Proverbios 25:28 nos dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y fíjense, más vale ser paciente que valiente. Más vale que seas paciente y más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. En 3 ocasiones. Una fue en el salón de clases. Allí yo estaba estudiando contaduría. Allí estaba en el segundo semestre de contaduría en la UVM, allí en la Ciudad de México. Y como un servicio gratuito de la escuela, como un atractivo había varios clubs: el de ajedrez, el de básquetbol, el de fútbol, el de taekwondo. A mí desde niño me llamaron la atención el boxeo, las artes marciales. Y yo me iba desde Ciudad Nezahualcóyotl hasta Insurgentes. Llegaba yo a las 2, 3 de la tarde, comía y todo, y voy otra vez, hora y media para llegar otra vez a mis 2 horas de clases de taekwondo. Y me tocaba con puros chaparritos de 1.80, 1.85. Mi maestro era de mi estatura. Y cuando no venían mis compañeros, pues me tocaba con él, ¿no? Y yo mejor quería yo esconder, no sabía dónde esconderme. Me toca con el maestro, pegaba, pateaba, pero fue uno de los mejores taekwondistas en su tiempo a nivel nacional. Y tuve un compañero
que tenía tiempo que se ponía así y nos observaba a los que estábamos en ese club. Y un día, estando yo pues ordenando mis notas, me arqueó la columna un puñetazo por la espalda, de esas veces que pues tú lo que en la clase es lo que menos esperas, ¿no? Un puñetazo y yo me levanto inmediatamente, inmediatamente los reflejos, ¿no? Pues es retraes los dedos y cierras el puño. Cuando tú das un puñetazo sin hacer eso, sales más lastimado tú que al que le quieres lastimar. Y me doy cuenta que es un compañero que nada más tenía un brazo. No tenía un brazo. Y me levanto yo, pues así como de esos gallitos que nomás le pican la cresta y me empieza a tirar, que ya te crees tú, muy machín taekwondista, y empieza a tirarme puñetazos. Y yo los bloqueé todos. Inmediatamente llegan mis otros dos compañeros taekwondistas y lo abrazan y pues, oye, ¿qué pasó? ¿Qué traes o qué? Y imagínense, yo recién convertido, recién bautizado, y vas, o sea, tú vas añorando y es lo que menos tú esperas. Y se me subieron todos los apellidos, el Solís y el Rodríguez y el González y todos los de mis abuelos y tatarabuelos. Y yo tenía ganas de descontarlo de una patada a este tipo, de fracturarle la mandíbula. O sea, cuando yo era niño, sin saber las artes marciales, me buscaban pleito, se metían conmigo y de un solo golpe les rompía la nariz, los dejaba sangrando, los tumbaba. Yo nomás era de un golpe, no era de andar dando cachetadas. En el taekwondo, nuestro maestro nos decía: ustedes son un peligro, no quiero por favor, por nada del mundo, que ustedes utilicen lo que yo les he enseñado para lastimar a alguien. Después de darnos las 2 horas de clase de las artes marciales, se sentaba casi 1 hora en darnos el consejo de que debemos de tener el dominio propio. Dice: yo jamás he lastimado a alguien. A mí me ayuda si me va a atropellar un carro o algo, yo brinco, yo salto, yo me protejo. Si alguien me quiere lastimar, yo me protejo y no me golpea. Y en 3 ocasiones, bueno, ya después, al día siguiente, este muchacho llegó así, yo tenía 17, él ya tenía unos 24, 25 años, pues ya joven adulto. Ya llega así y me dice, llegó con su brazo vendado. Yo por los bloqueos que hice, él se lastimó y llega: oye, discúlpame, no puedo decir la palabra. Ya se puede imaginar, mejor no me se la imagine. No, ya nos abrazamos, ahí medios como que se quisieron salir ahí, las lágrimas, y nos volvimos amigos. Que eres de Michoacán y que acá esto y que, o sea, en una ocasión en el seminario jugando fútbol, teníamos una cancha una cancha de básquetbol donde era también para cascarita de fútbol, y uno de mis compañeros, amigos, donde les dábamos con mi compañero de cuarto, Adiel, que ha venido aquí a esta iglesia, misionero ahí en Colima, le dábamos comida, o sea, como dice Jesús, el que mete la mano en mi plato y come de mi plato, ¿no? O sea, empezó a aventarme puñetazos por todos lados. Lo bueno que sí me agarró de frente. El de acá pues me agarró por la espalda y pues ese sí no me lo pude, al menos que tengo un ojo acá en la nuca. Igual empecé yo los bloqueé todos como unos 5 o 6 puñetazos. Inmediatamente mis compañeros se le avientan a él a abrazarlo. Pues, ¿qué traes? ¿Qué te pasó? Y ya como a los 10 minutos ya nos abrazamos
chillamos. Pues, ¿qué pasó? Afortunadamente no había ningún maestro. Y tú tienes que aprender a tener el dominio propio. ¿Qué hubiera pasado si yo le contesto? Si le tumbo los dientes, le fracturo la nariz, nos hubieran expulsado. Yo no dije nada, me dio un rozón. Se sentía él como el Canelo, ¿no? Algo así, el Canelo y el que ayer peleó el Canelo, ¿no? Nos abrazamos, lloramos, pero tienes que aprender a tener el dominio propio. Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es la primera intención del corazón? ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo en 2 ocasiones, se lo confieso, se lo he dicho a mi esposa y lo sabe Dios, en 2 ocasiones, ya siendo pastor, he tenido el deseo de matar a alguien. 2 veces lo he sentido. ¿Usted cree que nomás usted ha sido ofendido? ¿Usted cree que usted nomás ha sido lastimado? Mi esposa sabe eso. Yo le digo, Dios, quítame eso. Yo tengo deseo, eso, quítame eso es diabólico. Y no se va a arreglar. Y ya oro y me echo mi chillada con el Espíritu Santo algunos días y empieza a venir el perdón que viene del Espíritu Santo. Dios, tú ayúdame a perdonar. Yo no puedo perdonar, jamás ni quiero perdonar. Así es que venga tu Espíritu Santo. Tú sabes quién soy, tú sabes. Dame el dominio, dame el control. De eso se trata. Que tú reconozcas lo que eres, lo que quieres realmente, que es tu instinto que traes dentro. Pero que digas, yo me rindo a ti, Espíritu Santo. Por eso dice aquí la Escritura, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Sintoniza cualquier canal de noticias y verás historias de personas que perdieron el dominio propio. Asesinatos, asaltos, abusos, borracheras, delitos sexuales, mentiras, codicias, y la lista sigue. ¿Cuántas personas ahora se lamentan por pagar las consecuencias de sus malas acciones por no haber podido controlarse? En varias ocasiones en el reclusorio Oriente, allá en la Ciudad de México, como aquí en Zacapu cuando estaba el reclusorio aquí, hice visitas al reclusorio a compartir, a predicar, y todos, sí, los que reconocían, porque muchos según ellos son inocentes. Te asombras de que el 80% de los que están adentro dicen que son inocentes. No creo que sea tan alto el margen ahí de error, pero el 20% que dicen, no, yo estoy aquí, pastor, por homicidio. Y cómo, y dicen, y empiezan a llorar y dicen, cómo me gustaría regresar el tiempo, revertir y no haber cometido esa situación. Y aunque Dios me ha perdonado, yo sé, me faltan tantos años aquí, pero tengo que cargar con eso toda la vida. Entonces, hay consecuencias fatales cuando la gente no aprende a controlarse, no aprende a tener el dominio propio. Allá afuera y nosotros mismos, igual. Es importante cuántos, o sea, realmente mucha gente. Mi esposa sigue a un médico, es puertorriqueño, muy bueno, picudísimo, es una eminencia, un erudito, es una biblioteca. Lo he escuchado algunos mensajes que él manda, pero lamentablemente él no sé si fue febrero o marzo, él se suicidó. Y él
dentro de sus enseñanzas o cátedras que da en YouTube, habla acerca de la depresión, del suicidio y todo eso. Y él mismo terminó suicidándose. ¿Qué pasó? ¿Perdió el control? ¿Algo pasó? Claro, la mayoría de la gente que se suicida tiene un trastorno mental, una enfermedad mental. Y lamentablemente muchos de ellos sin tratamiento o con muy mal tratamiento. Pero bueno, esa es otra situación. Pero es importante que usted y yo aprendamos a dominarnos, a controlarnos. Ahora, 3 aplicaciones prácticas el día de hoy. Primero, cuando desarrolles la virtud del dominio propio, el pecado disminuirá y el carácter aumentará. Cuando Cristo ocupa cada vez más territorio en nuestro corazón, nuestra carne interfiere mucho menos. Si tú estás lleno de Cristo, estás conectado a la vid que es Cristo. Mientras Cristo ocupe más tu mente, tu boca, tu espíritu, tu tiempo, tus recursos, tu servicio, todo, tu matrimonio, tu paternidad, todo, tu noviazgo, absolutamente todo. Mientras Cristo ocupe, sea el centro de tu vida, cada vez más vas a ir teniendo el dominio propio, el autocontrol, porque fluye así como de la vid fluye hacia las ramas, del tronco hacia las ramas, y de la rama que es el pámpano produce el fruto. Así va a fluir de Cristo hacia ti esos nutrientes de vida, el fruto del Espíritu, que es el dominio propio, el autocontrol. A medida que desarrollemos la virtud de dominio propio, nuestra relación con Dios crecerá a un ritmo acelerado. El dominio propio no se trata únicamente de la disciplina para dejar de hacer cosas que nos destruyen, sino también el dominio propio es la disciplina para hacer las cosas que nos edifican. Tú necesitas tener también, no solamente el dominio propio te ayuda a vencer los malos hábitos, para dejar de hacer lo que no tienes que hacer. El dominio propio te va a ayudar para hacer las cosas que tienes que hacer. Usted está aquí en esta reunión, vino a adorar a Dios. Esa es la esencia. Vino a escuchar la voz de Dios. Vino a ofrecerle a Dios su vida, su corazón, a decirle: sí, Señor, voy, me congrego porque tú eres lo más importante para mí. Pero quizá algunos estaban dudando, quizá algunos quisieron ir a otro lugar. Fueron tentados, su carne quizá quiso levantarse. Hoy es día domingo de babear la almohada hasta la 1 de la tarde. Hoy es domingo de estar descansando. Quizá usted tiene una semana, la mayoría de aquí tiene una semana muy desgastante, con un itinerario muy apretado. Y quizá la carne dijo: hoy no vayas. Pero usted, el dominio propio le ayuda para hacer las cosas que tiene que hacer. Hay que tener el dominio propio. A veces para comer lo que usted no quiere comer, pero le hace bien el comer. Yo sé que a mí el comer, hay como 2 verduras que no me gustan. Quisiera que mejor que Dios no las hubiera creado, ¿ah? Pero Dios las hizo. Si Dios las hizo fue por algo, porque es bueno. Pues, y ya cuando investigas, ay, para todo esto sirve, déjamela como. Y hay que tener el dominio propio para hacer cosas que usted tiene que hacer. El dominio propio de usted hacer su tiempo con Dios. Tenemos desde el 2007 en Vida con Propósito, tenemos un plan de discipulado permanente, constante, de todos los días. Tiempo con Dios. Y en la clase Enrique está hace 8 días, y el día de hoy va a haber un poquito más a hablar de esto, profundizar lo que es. Tenemos que hacer nuestro tiempo con Dios, leer la palabra, orarle a Dios. Es una guía devocional, está peladito y en la boca, hágalo. Pero la carne dice: es mejor estar en el Face, viendo a ver quién se encuera hoy más.
viendo a ver quién aventó el TikTok más grosero. Bueno, pero que usted como es cristiano no anda buscando eso. Usted anda buscando los chismes cristianos. Tal artista, bueno, ya mejor le voy a parar ahí, porque si no voy a caer en misma condenación de andar. A medida que desarrollamos la virtud del dominio propio, nuestras relaciones con los demás se desarrollarán y fortalecerán a un ritmo acelerado. Si tú desarrollas el dominio propio, tu relación con los demás va a mejorar. Nuestra conexión con otros se ve impulsada cuando aumentamos nuestro dominio propio. Los desacuerdos, las discusiones, los arrebatos de enojo, las palabras maldichas y las emociones desviadas pueden mantenernos a raya al controlar la lengua, que representa una fortaleza para el dominio propio. Llegarás a ser un mejor cónyuge, padre, madre, familiar, empleado, miembro de la iglesia y persona en general si trabajas primero en ti mismo para reprimir tu propia carne y para reprimir y aprender a dominar tu lengua. Necesitamos el dominio propio para reprimir nuestra lengua. Nuestra relación va a mejorar. Yo le he tenido que pedir perdón a Dios y pedirle perdón a mi esposa, porque en algunos momentos he levantado la voz. Y la gritería es un pecado. Es una agresión verbal, el gritarle a alguien. Bueno, hay veces que a los chamacos, a los hijos, a veces hay que hablarles fuerte, ¿verdad? Y no es tanto como agresión, sino es más una reprensión. Pero necesitamos aprender a tener dominio propio en nuestra lengua. ¿Tenemos dominio propio? Y a mí me consta, aquí hay algunos de ustedes que me han comentado, pastor, antes cuando yo no tenía a Cristo, pues yo era de armas tomar. Y luego si están así grandurones de 1,85, ay Señor, pues ni quien le entre, ¿da? Pero cuando tú te conectas con Cristo Jesús, se reprime. O sea, yo antes, cuando estuve en primero de preparatoria, segundo de preparatoria, me convierto a mis 16 años y medio. Lo primero que yo me di cuenta cuando entró Cristo en mi corazón es, yo ya no pude decir maldiciones. Todos los dobles y triples sentidos, y yo me los entiendo perfectamente. Porque ese era, mi mundo era ese. Una boca obscena, terrible, perversa. Todos mis amigos así hablaban de doble y triple sentido, y si alguien dentro de la palomilla o del grupo que andaba, si alguien tenía una boca terrible era yo, de lo cual me avergüenza. Cristo entra en mi corazón. Yo lo que hice fue, creo que me empecé a apartar de mis amigos. Y empecé ahora para tener una amistad con Cristo. Y mi boca cambió. Simplemente ellos me hablaban con groserías y yo ya no les respondía así. Y a veces hasta yo quería responder. Así como cuando quieres y pues ya no puedes. Es el Espíritu Santo. A ese compañero en la universidad que me dio el puñetazo, que creo que no sé si me dejó chueca una cervical, ¿sabe? Yo quería
yo quería darle. Yo quería probar lo que había aprendido en el taekwondo. Pero imagínense yo golpearlo a él, yo con 2 brazos y él 1. Hasta la cárcel hubiera ido todo. O sea, no sé. Yo quería desquitarme. Pero ¿por qué no respondí? Porque el Espíritu Santo ya está, él está ahí dentro. Eso es. Ahí está el secreto, entregarte al Espíritu Santo. En 2 ocasiones yo quería matar. ¿Por qué no lo hice? Porque el Espíritu Santo dice: yo vine a perdonar. Yo te perdoné a ti. Te perdono tus ofensas. Y tú no puedes perdonar. Acuérdate, tú lo has predicado. No solamente lo has leído, sino lo has enseñado y lo has predicado. Que si nosotros, los hombres, no perdonamos a los que nos ofenden, yo tampoco los voy a perdonar. Ay, sí, Señor, tienes razón. Y no me queda otra más que perdonar y pedirle: Señor, yo no quiero sentir coraje. Entonces haz que tu Espíritu Santo me haga orar por mis enemigos y amar a tus enemigos, amarlo a mis enemigos, amarlos. Eso es locura. ¿Será posible que nosotros lleguemos a amar a alguien, a esta persona que yo le digo: tú necesitas perdonar? Es que no he podido y más bien no quiero. ¿Será posible que tú llegues a amar a alguien que asesinó brutalmente a tu hermano? ¿Será posible que una madre perdone y llegue a amar y a bendecir, y que cada ratito se le encuentre al que mató brutalmente a su hijo? Conozco a una madre que sí, varias mamás. El duelo, la pérdida por lo que perder a un hijo y luego un hijo asesinado es terrible. Es de lo más horrible. Y esta mujer, por muchos años, tú nunca humanamente no vas a poder. Necesitas que el Espíritu Santo lo haga por ti. Ya, pastor, hace poco, pastor, ¿qué cree, pastor? Ya perdoné al que asesinó a mi hijo. Y es más, ya no lo odio. Hasta oro por él y lo bendigo. Es el Espíritu Santo, ¿cierto o no? Pero ahí es donde entra esa conexión con el Espíritu Santo para darnos el dominio propio. Póngase de pie, por favor.